Me han pedido esta charla sobre, hablando de nuestra espiritualidad que se llama ignaciana, cómo entenderla como una espiritualidad, porque en realidad lo es, de lo cotidiano. Entonces, quiero partir de una reflexión previa sobre un hecho indiscutible, y es que en todas partes hoy día se habla de la crisis de valores. Ustedes lo saben mejor que yo. La gente dice estamos muy mal, todo esto que está pasando en nuestro país. Decimos a veces tocamos fondo, esto está grave, esto está muy mal. Y se dice que una de las razones es porque hemos dejado a Dios a un lado. Entonces eso nos hace pensar que uno de los valores que hay que resignificar es precisamente el valor de lo religioso. Y se ha olvidado esa dimensión espiritual, es una dimensión esencial del ser humano que se refiere precisamente a la experiencia de lo religioso, de lo trascendente, de eso que llamamos espiritual. Entonces eso quiere decir que es muy importante revalorarla, resignificarla, reposicionarla. En nuestro colegio sabemos pues que lo trabajamos porque es un colegio confesional católico, porque está dirigido por la Compañía de Jesús, porque tiene la posibilidad de tener una educación religiosa escolar, porque forma en valores ignacianos. Eso está bien, pero eso no pasa obviamente en todos los colegios, en todo el ámbito educativo. Eso es verdad. Y no pasa en las familias, porque hoy día ya cada vez las familias son menos practicantes, menos creyentes, y entonces pues se ha dejado de lado efectivamente el valor de lo espiritual. Y se deja de lado porque se ha mal comprendido, se ha entendido mal. Paradójicamente, característico de esta era posmoderna, con eso que acabo de decir, y lo dicen todos los autores, uno lee a Bátimo, a Derrida, a todos los autores clásicos que hablan sobre esta nueva época en que vivimos nosotros, que es la posmodernidad. Ellos, sin embargo, dicen que una de las características de la posmodernidad es la vuelta a lo religioso, una vuelta a lo espiritual. La gente tiene sed de trascendencia. Sin embargo, lo que vemos en ese contexto de mundo globalizado es lo contrario, es la instalación, es el acomodamiento, y precisamente saturados ya de todo eso, hay un profundo vacío existencial. Hace falta algo que va mucho más allá. La sociedad de consumo nos ofrece aparentemente muchas felicidades, esas felicidades efectivamente nos satisfacen temporalmente, pero pasado el tiempo uno siente que hay un vacío profundo, que hay algo más que hace falta. Y en ese sentido es la vuelta a lo espiritual. O sea, la gente dice sí, hay algo más allá de lo puramente material, de lo puramente hedonista de esta sociedad de consumo. Eso es paradójico, porque vivimos simultáneamente esas dos realidades. Por un lado, un afán loco de tener y creer que en el tener y en todas estas seducciones está la felicidad, pero por otro lado, sentir en la práctica, en la vida, que eso nos llena, que eso nos satisface, que se deja un profundo vacío. Pero hay falsos imaginarios respecto de ese sentido de lo espiritual, de lo religioso. Hablar de espiritualidad hoy día en muchos ámbitos genera sospechas. Lo espiritual se contrapone a eso material, se contrapone, ¿no? Ojo, se contrapone. Lo primero, es decir, lo espiritual es bueno, en tanto que lo segundo es malo. Pues algunos con una mentalidad maniquea, pues así lo expresan. Entonces, no, las cosas espirituales son las buenas, estas otras materiales del mundo, de los placeres, de las cosas, son malas. Entonces, para muchos, lo espiritual implica alejarse entonces del mundo y de lo material. Por eso aparece contrapuesto, como si fueran enemigos lo uno de lo otro. Y se piensa, por eso estoy hablando de los falsos imaginarios,
se piensa que estas cuestiones espirituales no son para todo el mundo, son para algunos seres escogidos por Dios, llamados por Dios para una vocación especial. Entonces, en lo espiritual se mueven los curitas, se mueven las monjitas, se mueven seres que fueron escogidos por Dios para esa vocación. Y los demás, los laicos, el mundo de los laicos, como que estuviéramos en otro nivel, estuviéramos en otro capítulo aparte, no fuimos llamados, no fuimos escogidos, luego eso no nos toca, eso no nos corresponde. Eso es falso imaginario. Falso imaginario es pensar que entonces la espiritualidad se reduce a estos asuntos. Son ritos, ¿verdad? Liturgias, misas, novenas que se practican, prácticas religiosas, expresiones propias de ese eclecticismo moderno o posmoderno también. Entonces puede ser entonces la práctica del yoga, la meditación zen, o lo que en este mundo posmoderno también y de la que se ha denominado en esto de la nueva era, entonces inciensos, perfumes, dietas especiales, velas de colores y con aromas, y eso parece entonces llenar eso que queremos con lo relacionado con el mundo espiritual. Esos son falsos imaginarios, son aproximaciones si se quiere, pero no corresponden realmente al profundo sentido de lo espiritual. Entonces empecemos por aclarar esos términos, algunos de esos términos. Nosotros en la formación ignaciana, ustedes me han oído hablar estos días de esas dimensiones, y hemos hablado de una dimensión que es la dimensión espiritual, como la dimensión cognitiva, como la dimensión corporal, como la dimensión estética, etc. Es una de las dimensiones, tan importante como las otras, ¿verdad? Pues bien, todo ser humano posee o tiene esa dimensión espiritual trascendente. Eso no es de unos pocos escogidos, es de todos. Todos tienen o tenemos en potencia esa dimensión. Otra cosa es que no se desarrolle, otra cosa es que no se eduque, otra cosa es que no se forme, eso es otra cosa. Pero que está allí en potencia, está. Se trata de una experiencia, y eso es bien importante tenerlo claro. Es decir, de esa forma como la persona se relaciona con el trascendente, llamémoslo Dios, y se relaciona existencialmente, vitalmente. Repito, es una experiencia, no es una teoría. Por eso digo yo allí, no es teología. La teología es una ciencia que tiene cuyo objeto de estudio es Dios, al cual se conoce por medio de la razón. Yo puedo ser teólogo, oiga pues, yo puedo ser teólogo, pero ser increyente, o ser ateo, y ser teólogo, saber mucho de Dios. ¿Por qué? Porque es una ciencia que tiene como objeto a Dios, pero Dios como idea. Y repito, el asunto no es una idea, el asunto es una experiencia existencial vital. Ahora en un grupo hablamos de la experiencia, o sea, de tomar, yo puse el ejemplo con la sandía. ¿Se hace jugo de sandía a veces? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces se puede hacer jugo de sandía. Es un jugo fresco, rojo, y uno decía, bueno, qué delicioso es el jugo de sandía. Le comento yo a un amigo que nunca ha probado la sandía. Le digo, es delicioso. Por más que se lo diga, el otro me mira así. No sabe qué es el jugo de sandía. No, ¿cómo es el jugo de sandía? No, pues como te dijera yo, es como rojito. Ah, como el arándano. No es como el arándano. A ver, es dulcecito, fresquito. Ah, como tal, no. Mejor dicho, hasta que usted no lo pruebe, usted no sabe de qué estoy hablando. Pasa lo mismo aquí, perdónenme el ejemplo y la analogía.
estamos hablando de una experiencia. Uno no puede hablar de lo que no conoce, de lo que no ha vivido, ¿cierto? Entonces, en este caso, se supone que es una experiencia, que es algo que yo he vivido. Bien, entonces esa vida espiritual, eso se aprende, eso se desarrolla, eso se educa, lo cual implica entonces una pedagogía que se transmite por generaciones. Uno lo aprende de sus papás, lo aprende de sus abuelos, se contagia también, se contagia en el sentido de que por ósmosis, es decir, porque en mi casa hay un ambiente muy especial respecto de lo religioso, entonces yo voy aprendiendo eso, como si en mi casa todo el mundo fuera apasionado por el fútbol, pues yo resulto apasionado también por el fútbol y por este equipo, porque es que mi papá, mi mamá son unos afiebrados hinchas de este equipo, pues yo también resulto contagiándome de eso desde niño, porque así en ese ámbito, en ese ambiente he crecido. Entonces, si lo espiritual, como muchos de nosotros lo aprendimos, fue en casa, en ese ámbito donde veíamos a nuestros papás tener un afecto especial por lo religioso y donde veíamos que se iba a misa y entonces nos pedían ir a misa y acompañábamos la Eucaristía y entonces nos hablaban del respeto y del temor a Dios y bla, 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 toda una serie de valores religiosos, pues eso se fue contagiando. Y si fuimos al colegio y era un colegio de curas o de monjas y también nos hablaban de esta vaina, pues eso se va pegando. Entonces se educa, eso se aprende, se contagia por ósmosis, se asimila por diversos medios, por supuesto, en etapas procesuales, porque no es lo mismo, pues, que a uno le hablen de niño sobre el ángel de la guarda, ¿sí? Ese angelito que está con uno, acompañándolo, a que a uno de viejo le digan, pues, que ahí está el ángel de la guarda. Como no es lo mismo, no es lo mismo, la fe también madura y evoluciona. De niño me echaban el cuento de Adán y Eva, y cómo se conocieron allá en el paraíso, y que la culebra les habló, y tal cuento, y tal. Pero ya hoy día de viejos, ese cuento como que no nos convence mucho. Hay que saberlo entender desde la exégesis, y qué significa, y cuáles son los símbolos que contiene. Pues ya no es lo mismo. ¿O ustedes todavía creen que la culebra le habló? ¿Ustedes han visto una culebra hablando? Bueno, entonces saben que hay una simbología. Dios les dio a ustedes un talento. ¿Cuál? Piénsenlo. A muchos les dio más de uno, pero pónganme uno nomás. Y es bien interesante ese ejercicio, porque ahí vamos a notar que todos somos distintos y que de verdad cada uno tiene unas cualidades especiales. Unos tienen un talento para la música, unos tienen un talento para el deporte, otros son muy inteligentes y son capaces más para un desarrollo intelectual. Bueno, cada uno tiene sus talentos. Descúbralos. Eso es lo que nos pide el Evangelio. Y vívalos. Póngalos a funcionar al servicio de los demás. Y dice muy claramente, eso no es para enterrarlos por allá. No, eso es para ponerlos a producir. Que den el 10, que den el 100, que produzcan. Bueno, todos tenemos entonces dones y carismas diferentes para cumplir también entonces roles o tareas distintas, misiones distintas, también al interior del cuerpo de la iglesia. Tradúzcanme eso al colegio. Cada uno tiene sus dones, por eso cada uno está en área distinta. Usted es profesor de matemáticas, usted es profesor de biología, usted enseña química, aquel enseña educación física. Bueno, cada uno es distinto. Usted es hombre, usted es mujer. Usted es muy exigente, usted es más buena gente. Bueno, cada uno es diferente. Entonces, ser consciente de lo que soy, de lo que el Señor me ha dado como talento, es supremamente importante. Entonces, sin embargo, hay algunos que tienen unas experiencias particulares, hablando desde el punto de vista espiritual, diríamos unas experiencias fundantes, que cuando se comparten con otros, como lo hizo Jesús, y esos otros
no solo se identifican con esa corriente interior común, sino que también generan una forma de proceder, una forma particular de relacionarse con Dios, suscitan entonces una familia espiritual. Es una espiritualidad. Ya puse el ejemplo de San Francisco de Asís, pero uno podría decir de San Juan Bautista de la Salle, o de San Benito, de Nurcia, o podría hablar bueno, todos los santos que de alguna manera, unos más que otros, han tenido un don especial de Dios y han convocado a otros para que sigan eso que a ellos les gusta, eso que los apasiona, y generan una familia espiritual que comparte en común pues ese interés por estas cosas. Si es una espiritualidad cristiana auténtica, eso sí, ojo, porque ahí ya comienzo a decir cosas de mayor calibre, no puede alejar del mundo ni de la historia, así aparentemente lo haga. Entonces puede ser que esa monjita ya de la Visitación, o una monjita clarisa, se encierre allá en un monasterio a orar. Pero si se encierra por huir del mundo, ay no, qué pena. Ahí sí usted está muy pifiada, muy fuera de tiesto. Usted está mal, usted está equivocada. No ha entendido la cosa. Usted va a orar, pero por lo que pasa en el mundo, conectada al mundo de otra manera. Con eso quiere decir que una espiritualidad sana es una espiritualidad que no se desconecta de la historia, que no se desconecta de la realidad. Por ejemplo, Francisco de Asís eran los pobres, y era una pasión por trabajar con los pobres, con los más desvalidos de este mundo. Excelente. Santo Domingo de Guzmán era otro nivel, era nivel teológico, era nivel de la predicación, era otro nivel. Perfecto. Pero era relacionado con la realidad, tocando por la tierra de alguna manera. Por eso hay que tener mucho cuidado con espiritualidades, que las hay, de otras corrientes, obviamente muchas veces no cristianas, o a veces cristianas, peligrosísimas, que como diría aquel Carlitos, uno de barba, por allá, ¿se acuerdan? Uno que escribió El Capital, Carlitos Marx. Charlie nos dijo que la religión es el opio del pueblo, y lo dijo desde su experiencia de ver un cristianismo malsano, terrible, porque si la religión es para adormecerlo a uno, para embobarlo, es una religión peligrosa. La religión no es para alienarlo a uno, adormecerlo como hace el opio, y embotarlo y ponerlo a delirar. Hay corrientes religiosas que lo hacen, y entonces desconectan a la gente. Gloria a Dios, amor, el Señor. Y entonces vienen allá conectados con el Señor, y mi Dios y mi amor, y en la casa lo que pasa, en su familia les importa un bledo. Ese señor que va a misa y comulga, incluso que va a misa y comulga, es muy católico, pero es un empresario injusto, explotador. Podrá ser muy católico y podrá ir a mucha misa y comulgar, pero si hace esquizofrenia con su vida, no puede ser así. La ignacianidad entonces es una espiritualidad, como tantas que hay en el menú de la iglesia. Ustedes saben que detrás de esa espiritualidad está este hombre sobre el que no hay necesidad de presentar, porque ustedes ya lo conocen, a Ignacio de Loyola. Lo que pasa es que, ¿qué refleja Ignacio en su espiritualidad, sino la historia de su vida, lo que fue su vida? Y lo vamos a ver por eso en las características de su espiritualidad, porque de alguna manera él se refleja ahí. Claro, es su experiencia, como cada uno de nosotros. Por eso le pone un sello, una impronta a todo lo que hace particular, porque cada uno es distinto. Bueno, pues don Ignacio
estando allá un día por allá en el Cardoner, por allá en la cueva de Manresa, tuvo esa experiencia de esa iluminación, de esa ilustración que no, ojo, no es aparición, no, es una experiencia religiosa fundante. Aquí está el origen de todo el cuento. Y está el texto ahí en la autobiografía, en el número 30, escrito por él mismo, que cuenta cómo estando un día junto al río, allá viendo pasar el río Cardoner, dice él, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento, no los ojos de él, entendimiento, entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como cosas de la fe y cosas de letras. Y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. Y recibió una grande claridad en el entendimiento, de manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados los 62 años, que es cuando escribe esto, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las juntara todas en una, no le parece haber alcanzado tanto como aquella vez sola. Y eso fue en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado, que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que tenía antes. Algo pasó allá. Él lo llama ilustración. Una experiencia religiosa muy profunda, una experiencia de Dios que lo transformó, que lo hizo sentir distinto. Esa es la conversión de San Ignacio, en realidad. No fue la bala del cañón allá en Pamplona, ese fue el pretexto para tirarlo a una cama y para que estuviera convaleciente allá un tiempo y leyendo la vida de Jesucristo y leyendo la vida de los santos y de pronto diciendo que tenía que ser como ellos. Pero todavía estaba lleno de sí mismo y de orgullo, porque si San Francisco hizo esto, pues yo tengo que hacerlo, y si Santo Domingo hizo aquello, yo también lo tengo que hacer. Pero era más como por competir con ellos. Estaba todavía lleno de su ego, de ese ego de soldado desgarrado y vano, que quería siempre aparecer, que se las daba de mucho, dado a las vanidades del mundo, dice él. Era muy creidito, San Ignacio era muy orgullosito. Su verdadera conversión comienza ahora. A partir de esto, tiene esa ilustración, como que entiende cosas como, es el eureka famoso, es el eureka del Arquímedes, ¿no? O sea, él estaba allá en su laboratorio, allá en sus cosas, y no le salía la vaina, hasta que se tiró a la piscina y ahí entendió. Y por eso sale gritando, eureka, eureka. Ya, lo encontré. Claro, entendió qué era. Ese fue ese chispazo, eso que uno tiene cuando de pronto, eso que llama Lonergan el insight, eso de pronto yo entiendo el asunto y se me clarifica todo. Bien, entonces, don Ignacio, ¿de dónde bebemos la espiritualidad ignaciana? La bebemos, por supuesto, de una experiencia maravillosa que yo no sé si ustedes han vivido, algunos sí supongo, que se llama Ejercicios Espirituales. Es un librito, no vale la pena leerlo, no se lo recomiendo, van a leer. Uy, qué cosa tan aburridora, tan cansona. No lo vayan a leer ni por el chiras, no, eso no es para leerlo, eso es para vivirlo, y eso de la mano de un acompañante. Bueno, pero la experiencia de los ejercicios es espectacular. San Ignacio comenzó a escribir ya desde allá, desde Loyola, comenzó a escribir sus primeros apuntes y él los fue sistematizando y los organizó por semanas y tal, y tiene un itinerario muy interesante para vivir en un mes. Como a ustedes les da pereza un mes, entonces les damos 8 días. Si nuestros padres de la pastoral aquí, nuestro padre Roberto, nuestro padre Manrique, no les dan eso, dígale, bueno, si no les dan de 8 días, por lo menos díganos de 3, pero que no sean tacaños, que les ofrezcan esa experiencia, porque vale la pena vivirla. ¿Ah? Vale la pena vivirla. Entonces esa experiencia de los ejercicios, yo les decía ahorita a los de un grupo que estuve trabajando con ellos ahorita, les decía, vivan esa experiencia. En tanto usted no pruebe el jugo de sandía, usted no sabrá qué es esta vaina.
En tanto que ustedes, mis profesores de aquí, del colegio y de la universidad, si hay alguno, no vivan esta experiencia acá, de que los ejercicios espirituales no van a entender nada de ignacianidad, pues sí es un rollo que echan. Trajeron un padre de Colombia, de aquí no estuvo hasta aquí, todas conferencias, y hable, y hable, y hable. Hasta que no se viva eso, no se entiende. No se entiende. Entonces vale la pena vivirlo. Las constituciones de la Compañía de Jesús ya es un documento más institucional, pero donde podemos encontrar mucho del pensamiento de Ignacio. Lo mismo que en su diario espiritual, que no es fácil de leer, y en las cartas, que fueron muchísimas las que él escribió. Toda la espiritualidad ignaciana bebe de estas fuentes. Estas son las fuentes, dijéramos, de los textos ignacianos, donde encontramos la experiencia de Ignacio allí condensada, allí retratada. Entonces, en esos escritos ignacianos está eso que llamamos ignacianidad. Pero eso acabamos de decir que un carisma que no se institucionaliza se muere. Entonces, ¿qué pasó? Que decidieron un día, Ignacio y sus primeros compañeros, Francisco Javier, Pedro Fabro, bueno, Claudio Jayo, todos ellos, los 10 compañeros, dijeron un día, hombre, tenemos que sentarnos y organizar esta vaina. Tenemos que constituirnos en un grupo más formal. Y entonces les da por fundar la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús es la institucionalización de ese carisma ignaciano. Pero ojo, atención, una cosa es la ignacianidad y otra cosa es la Compañía de Jesús, lo jesuítico. ¿Me explico? Todo lo jesuítico es ignaciano. Tiene que ser ignaciano. Pero no todo lo ignaciano es jesuítico. Ustedes, por ejemplo, ustedes son profesores en un colegio que es de la Compañía de Jesús, pero ustedes no son jesuitas, ustedes son laicos, hombres y mujeres, que pueden participar de esa espiritualidad, sí, y por eso el cuento de la ignacianidad. Ustedes pueden beber de esa misma fuente, compartir estos cuentos con nosotros. Los jesuitas han institucionalizado en un modo de proceder, en un modo de vivir esa espiritualidad, y jurídicamente se organizaron un cuento que se llama Compañía de Jesús. Eso es porque la conferencia del primer día era la gestión de calidad en un contexto ignaciano y jesuítico. Y entonces alguno dijo, pero eso no es como lo mismo, no es como redundante. No, no es redundante. Repito, una cosa es lo ignaciano y otra cosa es lo jesuítico. Lo jesuítico es lo jurídico relacionado con la Compañía de Jesús. Y lo ignaciano es la espiritualidad, eso sí, que compartimos ustedes y nosotros, todos. Ya la ignacianidad no es un patrimonio de la Compañía de Jesús. Ya no somos los dueños de eso. Eso es un patrimonio de la Iglesia. Y eso lo comparte muchísima gente, que ya no tiene que ver necesariamente con la Compañía de Jesús. Entonces, cuando el joven Armando, ¿qué se me hizo? Se me voló. Armando Mercado, ¿dónde anda? Se me voló. Se le confía la dirección de esta obra, es porque, siendo un laico, comparte con nosotros esa misma visión de la ignacianidad. Y él es laico. Ahí conocí a su señora, yo no la conocía, ahora me la presentaron. Vea, muy bien. Comparte con nosotros, pero él es laico, no es jesuita. Muy bien. Y yo les dije en la charla del otro día que se puede acabar la Compañía de Jesús, pero el carisma ignaciano no, la ignacianidad no, porque hay laicos, hombres y mujeres en este mundo que la mantienen, que la sostienen. ¿Cuáles son entonces los rasgos distintivos de la espiritualidad ignaciana? ¿Y por qué decimos que la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad de lo cotidiano, o sea, del día a día? Yo les digo sinceramente que yo me hice jesuita por dos cosas. Primera,
porque yo vi que la Compañía de Jesús no era solamente un cuento pues para dedicarse a una sola cosa. Yo veía jesuitas que trabajaban en la universidad, pero también en las parroquias, pero también hacían investigación, eran artistas, había historiadores, había economistas, hasta médicos. Entonces yo decía, pero ¿cómo así? ¿Pueden ser todo eso? Sí. Es curioso. A la Compañía de Jesús la conocen mucho por la educación, pero eso es una parte de lo que hacemos. Hay jesuitas en la NASA, astrónomos, físicos. Hay jesuitas payasos trabajando en un circo, jesuitas taxistas manejando un taxi, jesuitas historiadores, jesuitas, bueno, metidos en todas partes. Eso me gustó de la compañía, que no todos eran iguales, que uno podía realizarse allí. Y me gustó muchísimo, y cada vez me gusta más, que nuestra espiritualidad no es una espiritualidad babosa, por allá, perdida. No, es una espiritualidad mundana. Es una espiritualidad encarnada en esta historia, en este mundo. Eso me encanta, me fascina. Es una espiritualidad no para vivir de 5 de la mañana a 6 cuando yo hago mi oración, o vivirla los domingos, días del Señor, sino es para vivirla todos los días, a toda hora, en este momento. Vivirla aquí y ahora, que estamos en una conferencia. Vámonos para una fiesta, y allí también se puede vivir la espiritualidad ignaciana. O me voy a pasear, me voy a Cancún, y allá también puedo vivir mi espiritualidad ignaciana. No hace divorcios con el mundo, no hace separaciones. Por eso es una espiritualidad para vivir en lo cotidiano. Entonces voy a hablar de características. Me voy a atrever a eso, a ofrecerles unas cuantas características de la espiritualidad ignaciana, que no se nos olvide. La espiritualidad ignaciana es una espiritualidad trinitaria. Eso alude a que está arraigada en ese Dios amor que es uno y trino, es decir, que nos crea por ese amor infinito del Padre. El Padre tiene una función que es ser creador, que nos salva en la persona de Jesucristo. La función de Jesucristo es ser redentor, es salvador, y que nos santifica por esa acción del Espíritu Santo que decíamos habita en nosotros y continúa aquí y ahora. El Antiguo Testamento es el tiempo del Padre. El Nuevo Testamento es el tiempo de Jesucristo. La historia de hoy día que nos corresponde escribir a nosotros es el tiempo del Espíritu Santo. Este es el tiempo de la iglesia, es el tiempo nuestro. San Ignacio era un encarretado, un entusiasmado por la Trinidad. Pero dentro de esa Trinidad se centraba, por supuesto, en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es ese Dios encarnado. Eso es fascinante, la meditación de la encarnación. Él pone allá a la Trinidad, imagínense, sentaron a la Trinidad ya en un balcón, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y se pusieron a charlar, dice San Ignacio. Y se pusieron a mirar para el mundo, y miraban el mundo, y estaban muy preocupados por lo que estaba pasando aquí. Y entonces le dice el Padre a Jesucristo: compañero, te toca irte para abajo, necesito que arregles esa vaina ya. Y lo manda para acá. Bien interesante, bien bonito, para decir que Jesús es el que nos revela realmente quién es Dios. Esa fue la tarea de Jesús. No hablen tanta cháchara de Dios. Si yo les pregunto ahorita a ustedes quién es Dios, seguramente que me van a dar 200 respuestas distintas. Gravísimo. Y una vez les digo, gravísimo.
porque Dios no es ni bombero, ni es Superman, ni es el Dios ritualista, ni es el Dios lejano, ni es el Dios castigador, ni es el Dios que a veces nos imaginamos nosotros. Esas son concepciones del Antiguo Testamento, ya erróneas o pasadas o equívocas o lo que sea. Después de que vino don Jesucristo, ya nos dijeron cómo era Dios, entonces ya no hay que equivocarse. ¿Quién es Dios? Pues Jesús. Es ese Dios que nos revela quién es Él. Y el Jesús que sigue Ignacio de Loyola es el Jesús pobre y humilde, al servicio de su iglesia real, esa que tenemos hoy bajo la dirección del Romano Pontífice, del Papa. No de ahora, el Papa Francisco, no, desde siempre. Y cuando le tocó a Ignacio, eso sí que le tocó unos papas tan horrorosos. Les tocó a algunos bien fastidiositos, incluso algún papa que no lo quería ni 5. Pero a ese había que obedecerle porque era el Papa. Bueno, fíjese que San Ignacio no hace divorcio entre Jesús e iglesia, que hablábamos ahora. Usted no puede ser cristiano sin iglesia. Es como una mano no puede ser mano sin el cuerpo, pegada al cuerpo. Tenemos que avanzar porque yo me emociono demasiado. ¿Cómo se expresa ese seguimiento ahí? En ese lema de la mayor gloria de Dios, que cotidianamente nos invita, por ese magis, ¿se acuerdan? A tener una actitud de mejoramiento continuo, a expresarlo en el servicio con excelencia, si fuese necesario hasta el heroísmo, según tiempos, lugares y personas. Ya lo decíamos. El cuento es, en nuestra espiritualidad, que todo lo que hacemos no lo hacemos por nosotros mismos y para nuestra vanagloria, sino para la mayor gloria de Dios. Eso es. Estamos aquí educando, no para que el Pereira sea un colegio soberbio y autosuficiente en este contexto torreonita, sino para servir mejor a este país. Y para que eso, sirviéndole mejor a este país, le demos gloria a Dios, porque van a decir, ese colegio es de la iglesia, ese colegio es de los jesuitas, qué maravilla, pero no por nosotros, obviamente nosotros somos los trabajadores de este asunto, sino para darle ese lustre a quien hay que darle lustre. Eso es muy importante, ese sentido de por dónde se orientan las cosas. Esa espiritualidad nuestra se desarrolla y se enriquece en ese discernimiento espiritual. Es decir, en hombres y mujeres que mediante el examen cotidiano de sus vidas quieren buscar, hallar y cumplir esa voluntad de Dios. Yo les contaba en la primera conferencia que Ignacio dispensaba a los jesuitas de hacer oración, pero que no los dispensaba de hacer discernimiento, de examinarse cotidianamente. Hasta 2 veces al día. Hay que hacer examen de la oración, pero hay que hacer examen de la vida. Tenaz, ¿no? Permanentemente estarse evaluando. ¿Para qué? Para darle gracias a Dios por las fortalezas, haciendo un dofa diario, ¿no? Muy bien. Entonces, rico pues las fortalezas, pero hay que ver las dificultades, los problemas y decir, hombre, que tengo que mejorar, que tengo que cambiar. Qué interesante. Si nosotros hiciéramos eso todos los días, seríamos extraordinarios, no solamente como personas, sino como profesionales, como todo. Porque estaríamos en esa actitud de mejoramiento continuo, de no instalamiento, de no anquilosamiento. Entonces, esto implica, por supuesto, una experiencia espiritual de un Dios, una experiencia tan honda que pudiéramos llegar, como lo decía el padre Jerónimo Nadal, que es contemporáneo de San Ignacio, ser contemplativos en la acción, es decir, hombres y mujeres capaces de encontrar la presencia amorosa de Dios en todas las cosas. Lo que está subrayado en amarillo son los términos ignacianos, lo que yo quiero resaltar.
Esa espiritualidad de lo cotidiano, que es la ignacianidad, se reduce a esto: ser contemplativos en la acción. Porque si uno va a ver otros carismas, entonces, por ejemplo, ora et labora, ora y después ve y trabaja, separa. Los dominicos, contempla y después comparte lo contemplado, separa. Aquí es contemplativus in actione. O sea, usted puede ser un hombre de Dios en el medio del mundo, en la cotidianidad. Usted no necesita separar. Si quiere, separe un rato y hace oración y va a la misa y tal. Pero durante el día no se desconecte. Uno puede ir en su carro manejando, en ir en un transporte urbano e ir charlando con Dios. Señor, te pido me ayudes en esta conferencia que voy a tener ahora. De pronto se lo dije ahorita y ustedes ni se dieron cuenta. No tengo yo que hacer grandes alaracas. Perdón. No. Se lo voy diciendo. Y voy conversando con él durante el día. Vos sí sos la cagada, hombre. ¿Cómo me tratás así? Tal cosa. Yo puedo pelear con él, charlar con él, reírme con él. Porque entonces Dios es mi compañero de camino. No, es un ser extraterrestre rarísimo, a quien hay que tratar de una manera rara y exótica. En ese contexto, San Ignacio pedía sentir y gustar de las cosas internamente, indicando con ello que es la experiencia, el sentir y gustar, lo que da mayor fruto para el crecimiento personal, que no solamente tener muchos conocimientos, muchos datos, por más necesarios y fundamentales que ellos sean. O sea, claro, la teoría es muy importante, pero no basta la teoría. En estas cuestiones religiosas es la experiencia lo que cuenta, es la experiencia. ¿Qué saco yo con tener todos esos conocimientos aquí? Pues sí, muy importante, muy erudito, muy formado, muy cualificado. Aplausos. Pero si usted no los vive, ¿para qué? Vívalos. De eso se trata. En esa constante búsqueda, ejemplo del peregrino, me encanta que San Ignacio a sí mismo se define peregrino. Es decir, un hombre en búsqueda. ¿Cierto? Siempre está buscando. Un hombre que va en camino, siempre está caminando, no se está quieto, se está moviendo. Es ese buscar y hallar. Busque, 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 está en búsqueda, siempre lo mejor. A ver, no nos podemos contentar con lo que ya tenemos, hay que seguir buscando. Por favor, este colegio Pereira está muy bien. Está bien en el contexto, sí. No se duerman en los laureles. Hay que seguir explorando, a ver qué más hacemos, qué más caminamos, qué más buscamos, qué innovamos. Hay que ser creativos. ¿Por qué? Porque necesitamos estar en la jugada y ser un colegio de vanguardia en esta sociedad de Torreón. En el principio y fundamento, que es la primera meditación que San Ignacio propone en los ejercicios espirituales, un criterio para el día a día que Ignacio propone se llama el tanto cuanto, o sea, el uso correcto y libre de las cosas, de todas las criaturas, esa indiferencia, para usarlas tanto cuanto sirvan, dejarlas tanto cuanto nos impidan ese propósito de amar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, que es lo que propone en el número 23 de los ejercicios, principio y fundamento. Es bien interesante eso, porque la concepción que tiene Ignacio, y se los dije ya en la conferencia el primer día, es que Dios hace todas las cosas bien. O sea, no hay nada malo. No hay nada malo. Dios no hizo nada malo. Las cosas no son malas. El poder no es malo. El dinero no es malo.
El placer sexual no es malo. ¿Quién ha dicho eso? Serán los maniqueos o serán algunos pendejos por ahí que están fuera de tiesto. Pero desde una visión ignaciana no hay nada malo. Dios hizo las cosas bien. Ahora, tanto cuanto usted las va a usar. Porque algunas de esas cosas le van a servir. ¿En qué medida? Usted tiene que medir la cosa. Todo es bueno, pero si usted no lo sabe manejar, eso puede volverse en contra. Entonces, eso que es bueno se puede volver malo, no porque sea malo, sino porque usted no lo sabe usar. Usted abusa. ¿Sí? ¿Me explico? Protesten si no. ¿Estoy siendo claro? Bueno. Entonces, decíamos, Dios hizo todas las cosas bien, bien que estaba todo muy bien hecho, no hizo nada malo. Ese texto de Sabiduría 11 es precioso, porque habla de esto, ¿no? Y dice, si hubieras hecho algo malo, pues ¿para qué lo hubieras creado? ¿Para qué lo creaste? No, tú hiciste todas las cosas bien. Muy bonito. Si no hubieras querido que existieran, pues no hubieran subsistido. O sea, Dios hizo todas las cosas bien. Entonces es muy bonito porque realmente, fíjense que nuestra espiritualidad no es una espiritualidad moralista, que está mirando a ver cómo friega a los otros, a ver para verle sus defectos, para fregarle la vida. No. Teilhard de Chardin, ese gran antropólogo, teólogo, geniecito que tuvimos por la mitad del siglo pasado, en una de sus obras bellamente escribió, óigame pues, en el corazón de la materia, un corazón del mundo, el corazón de todo un Dios. Entonces, ¿qué somos los ignacianos? Para no hablar de, sino incluyendo a los jesuitas, ¿qué somos los ignacianos sino hombres de Dios en el corazón del mundo? Póngalo de otra manera, hombres del mundo en el corazón de Dios. Bien, sintonizados, entroncados los unos en los otros. Una simbiosis espectacular. Bueno, y esta tarde con un grupo hablaremos más a fondo de esto del sentido de cuerpo, pero aludiendo al sentido paulino allá en la carta a Corintios, para decir que iguales en esencia, diversos en sus funciones. San Ignacio le preocupaba mucho la unión de los ánimos, como la estrategia para ser más efectivos. El lema de Santos, el que se acaba de reelegir mi presidente, es unidos haremos más. Y era invitando a todos los partidos políticos que se unieran en torno a él para sacar adelante el propósito de la paz, de los que hablamos esta mañana. Independientemente de la cuestión política, me gusta el eslogan para decir, unidos podemos hacer mucho más. O sea, cuando uno trabaja en equipo, cuando trabaja articuladamente con los otros, los resultados son superiores. Eso se ve en un equipo de fútbol o se puede ver en el Colegio Pereira. Si cada uno anda por su lado, pues sí, se hacen cosas interesantes. Pero se haría mucho más si nos trabajamos todos en equipo, empujando todos en la misma dirección. La espiritualidad ignaciana exige disponibilidad. Ser libres para obedecer ¿qué? La voluntad de Dios, que se expresa ordinariamente a través de otros, en el caso de los jesuitas, de su superior, o en los acontecimientos de la vida diaria, porque Dios habla en la vida diaria y le va mostrando caminos, le va mostrando luces para tener más claridad en sus decisiones. ¿Qué se busca? Pues el bien más universal. Es una característica de eso, de ese amor de Dios que se entrega a todos sin excepción, sin distinción, y que busca que todos participen de sus dones.
Miren lo que estábamos charlando con un grupo ahora, la cura personalis. En nuestra espiritualidad, y ustedes lo son también desde su trabajo cotidiano como educadores, tiene una responsabilidad muy importante de acompañamiento. Yo les decía ahora al grupo, en una institución los que acompañan no son unos cuantos que están en un grupito de espiritualidad, no. El rector acompaña a sus directivos y sus directivos le ayudan al rector también, acompañándolo para que haga una buena gestión. Pero están los otros, están los coordinadores, están ustedes como profesores, como educadores que acompañan a sus estudiantes, acompañan a los padres de familia. Aquí todos nos acompañamos. Hay acompañamiento laboral, hay acompañamiento académico, hay acompañamiento pastoral, espiritual, hay acompañamiento psicológico, según se necesite. Pero eso quiere decir que nos acompañamos, es decir, caminamos uno junto al otro ayudándonos a crecer juntos. Eso es la cura personalis, el cuidado de unos con otros. Cura, ya lo decía ayer, cura, cuidado. Entonces, el cuidado de las personas. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Cuidarnos en el sentido no de vigilar, no, ni de perseguir, no. Cuidado en el sentido de amar al otro, quererlo, preocuparnos por el otro, porque esté bien y porque salga adelante. Aquí está lo del examen del discernimiento, veo que lo tengo que juntar allá. Lo que quiero enfatizar aquí es que sería muy interesante que diariamente todos hiciésemos un examen diario o pausa ignaciana, es decir, 5 minuticos, 10 minuticos, un tiempo corto destinado ¿a qué? A hacer un ratico de oración para agradecer, para revisar, para reflexionar, para discernir qué ha pasado en mi vida hoy. Sería muy interesante hacerlo, muy interesante. Yo les aseguro que si ustedes hicieran eso todos los días, serían mejores cada día. A ver, ¿qué pasó en mi vida hoy? ¿Qué aciertos tuve? Bueno, me felicito, muy bien. ¿Qué fallas? Oh, se me fue la mano aquí con esta. Ay, traté mal a tal persona. Uy, estuve diciendo mentiras que no debía haber dicho. Bueno, ¿y eso es para qué? Para hacer un retrato, un diagnóstico nomás. No, a ver, ¿qué va a hacer entonces mañana? Entonces, a ese que trató mal, vaya y pídale perdón, pídale excusas, que lo hizo sentir muy mal. Que dijo muchas mentiras. Bueno, entonces no, diga siempre la verdad. Una personalidad, sea honesto. Entonces a uno mismo su conciencia le va diciendo qué tiene que hacer. Y se trata de ir mejorando todos los días. Tomás de Kempis, en un libro que se llama La imitación de Cristo, que es mucho anterior a San Ignacio, dice que, y esa la leyó Ignacio, por supuesto, ese librito, si todos los días, póngale, creo que él no dice todos los días, dice, si todos los años corrigiésemos un defecto, pronto seríamos santos. Imagínense, yo tengo 52 años. Si me hubiera propuesto, bueno, póngale desde los 5, desde los 10, póngale de los 10. Seamos generosos porque es que antes de los 10 no. Pero póngale desde los 10. Ya llevaría 42 defectos corregidos. Mejor dicho, ya estaría limitando aquí. Imagínense, yo creo que no tenemos tantos defectos, pero si nos corrigiéramos de a poquitos, ciertamente seríamos mucho mejores personas. Eso. 1 por año. Oiga, eso es un lapso de tiempo muy generoso para corregirse de un defecto. Interesante. Esto es una cosa más pedagógica que tiene San Ignacio, que es el asunto de la repetición. Ustedes han oído hablar de la repetición en pedagogía ignaciana como una estrategia que ayuda a volver sobre la experiencia o sobre la reflexión, sobre lo que se ha orado, sobre lo que se ha estudiado, para ahondar, para profundizar. No es repetición porque está mal hecho, no es repetición porque usted es bruto, no es repetición porque está... No, es repetición porque vale la pena profundizar. El padre general Adolfo Nicolás viene muy inquieto desde hace rato con eso.
y nos dice a los jesuitas que hoy lo que necesitamos es profundidad. Y quizás para lograr la profundidad se necesite hacer esa repetición. Porque el mundo de hoy vive en un estrés, en un corre-corre, todo es a la carrera, todo es de afán, pero lo mismo, todo es superficial. Hasta las relaciones interpersonales. Las relaciones de pareja, pues sí, mientras me gustes, mientras estés bien, porque si ya estás gorda con celulitis, mejor te cambio por otra. Y ya estás gordo y barrigón y calvo, ya no me sirves, me busco otro. Entonces, como todo se ha vuelto tan desechable, ¿verdad? Todo es desechable, pues también esto. Entonces dice, momento, vamos a darle seriedad al asunto, vamos a darle profundidad. Nuestra espiritualidad participa en la misión de Jesucristo con el espíritu de responder con ese amor a su amor, y que en los ejercicios se colocaba en ese culmen de todo amar y servir, que más que un lema es la síntesis de vida espiritual inspirada en el camino ignaciano. Todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. Sirvamos con amor. Trabajemos dándole ese toquecito, ese saborcito. Los estudiantes nuestros sí que están atentos a eso y se dan cuenta de que efectivamente a veces hacemos las cosas por rutina, porque toca, por inercia. En cambio notan la diferencia cualitativa cuando hacemos las cosas con cariñito, con afecto, con amor. Ese es el toque. En todo, amar y servir. En ese camino del peregrino, nuestra espiritualidad se encuentra con María. Faltaba aquí doña Maruja. Bueno, a quien le expresa un amor particular. ¿Cómo la llama? Madre y Señora nuestra, que nos ayuda a ponernos con el Hijo. Ella es una intercesora, es una muy buena palanca. Hay que sobornarla a ella con oraciones y verá que nos acerca más a Jesucristo y nos ayuda más. Ese es un puentecito, es como la secretaria y clave, ¿no? Entonces hay que pedirle esa intercesión, esa cercanía, esa amistad como madre de nuestro Señor. San Ignacio tiene la advocación hermosa de Nuestra Señora del Camino, de la Strada en italiano, del Camino. Qué bonita esa advocación de la Virgen, Nuestra Señora del Camino, para que nos ayude en el camino de la vida a estar más cerca de su Hijo, a ser mejores personas. En síntesis, ya acabamos porque hay que nos ir a comer. 1, contemplativos en la acción, que no se nos olvide. Es una espiritualidad de personas muy espirituales, pero muy metidas en el mundo. Normalitos. No queremos marcianos, por favor. No queremos aquí plutonianos ni venusianos. Hombres y mujeres de carne y hueso normalitos, pero profundamente espirituales, profundamente arraigados en ese Señor, en ese Dios. Y 2, en síntesis, ¿todo para qué? Pues para eso, para la mayor gloria de Dios, para amar y servir. Eso es. Compañeritos, muchas gracias. Más diplomas. Si hubiera alguna pregunta. ¿Sí será? ¿Nos ha quedado todo tan claro? Ahí va, acá. Bueno, antes que todo, muchas gracias. Creo que, no sé si a la mayoría, pero aquí comentando con mi compañera, pues nos queda muy claro lo de hay que estarnos evaluando constantemente, ¿verdad? A lo mejor a todos nos trabajó ahorita un poquito más
el ser consciente ahorita en este momento de los posibles cambios, ¿verdad? A mí eso me deja y le agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Muy bien. ¿Allá? ¿Allá? El problema es que yo hablo con tanto entusiasmo, con tanta vehemencia que de pronto los asusto, los intimido un poco. ¿Ah? Muy bien. No se sientan pues aquí que está Pancho Villa al frente, ¿no? Bueno. O Terminator. Bueno, ¿ustedes ven que esto sirvió para algo o no? ¿O perdimos el tiempo? Pues díganlo con toda verdad porque si no, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Sí vale la pena? ¿Sí sirve alguito? Bueno, entonces yo le pedí a Adriana que no me diera diploma, pues ya lo tenían ahí, pero es que Bueno, ya, pues, ya me lo dan entonces sí. después, como la presentación. Muchas gracias. Sí, no digo porque para que no lo lean, pues ya es el mismo protocolo. Un aplauso.